3 Concilio de Efeso, 431 DC. Padres conciliares, 431 DC. Introducción. Nestorio, que había sido condenado en un concilio en Roma el 11 de agosto de 430, pidió al emperador Teodosio II que convocara este concilio. Por lo tanto, el emperador decidió convocarlo junto con su CEO emperador Valentiniano III y con el acuerdo del Papa Celestino I. La carta de Teodosio del 19 de noviembre de 430 solicitaba a todos los que habían sido convocados que estuvieran presentes en Efeso el 7 de junio de 431, fiesta de Pentecostés. Sin embargo, el 22 de junio, antes de la llegada de los legados romanos o de los obispos orientales dirigidos por Juan de Antioquía, Cirilo de Alejandría inició el concilio. Nestorio fue convocado 3 veces pero no acudió. Su doctrina fue examinada y juzgada, que 197 obispos suscribieron a la vez y otros aceptaron más tarde. Poco después llegaron Juan de Antioquía y los orientales, rechazaron la comunión con Cirilo y establecieron otro concilio. Los legados romanos, los obispos Arcadio y Proyecto y el sacerdote Felipe, al llegar, se unieron a Cirilo y confirmaron la sentencia contra Nestorio. Luego, en su quinta sesión el 17 de julio, el concilio excomulgó a Juan y su partido. Los documentos del concilio cirilino, el único que es ecuménico, se incluyen a continuación y son los siguientes. El acto dogmático central del concilio es su juicio sobre si la segunda carta de Cirilo a Nestorio, o la segunda carta de Nestorio a Cirilo, estaba en conformidad con el credo de Nicea que se recitó al inicio de los procedimientos del concilio. Los padres declararon que la carta de Cirilo estaba de acuerdo con Nicea. Nestorio fue condenado. Ambos están aquí impresos. Se hace mención de la carta de Cirilo en la definición de Calcedonia. Los 12 anatemas y la carta explicativa anterior, que había sido presentada por Cirilo y el Sínodo de Alejandría en 430 y enviada a Nestorio, se leyeron en Efeso y se incluyeron en los procedimientos. La decisión sobre Nestorius. La carta del concilio avisando a todos los obispos, clero y pueblo sobre la condena de Juan de Antioquía, y algunos párrafos que tratan de la disciplina del partido nestoriano. Un decreto sobre la fe, aprobado en la sexta sesión el 22 de julio, que confirmó el credo de Nicea, ordenó la adhesión a ese solo y prohibió la producción de nuevos credos. Una definición contra los mesalianos. Un decreto sobre la autonomía de la Iglesia de Chipre. Ambos concilios enviaron legados al emperador Teodosio, quien no aprobó ninguno y despidió a los obispos. Nestorio ya había recibido permiso para volver a visitar su monasterio en Antioquía, y el 25 de octubre de 431 Maximiano fue ordenado patriarca en Constantinopla. Los decretos del concilio fueron aprobados por el Papa Sisto III poco después de su propia ordenación el 31 de julio de 432. La reconciliación entre el partido cirilino y los obispos orientales no fue fácil. Al final, el 23 de abril de 433, Cirilo y Juan de Antioquía hicieron las paces. Cirilo aceptó la profesión de fe de Juan y se convirtió en la fórmula doctrinal de la unión. Se incluye aquí, junto con la carta de Cirilo en la que elogia extensamente la profesión de Ión y la acepta, añadiéndole alguna explicación sobre sus propias expresiones. Esta carta se menciona en la definición de Calcedonia. Poco después, probablemente en 436, Nestorio fue definitivamente enviado al exilio por el emperador. La traducción al inglés es del texto griego, que es la versión más autorizada. Segunda carta de Cirilo a Nestorio. Declarado por el concilio de Efeso de acuerdo con Nicea. Cirilo envía un saludo en el Señor al más religioso y reverendo compañero ministro Nestorio. Entiendo que hay algunos que están hablando precipitadamente de la reputación en la que tengo su reverencia, y que este suele ser el caso cuando las reuniones de personas con autoridad les dan una oportunidad. Creo que esperan así deleitar vuestros oídos y así difundir expresiones incontroladas en el exterior. Son personas que no han sufrido ningún daño, pero que han sido expuestas por mí para su propio beneficio, una porque oprimió a los ciegos y a los pobres, una segunda porque sacó una espada sobre su madre, una tercera porque robó el dinero de otra persona en colusión con una sirvienta y desde entonces ha vivido con una reputación que difícilmente desearía tener como peor enemigo. Por lo demás, no pretendo dedicar más palabras a este tema para no alardear de mi propia mediocridad por encima de mi maestro y maestro o por encima de los padres. Pero paso a un tema más apropiado para mí y te recuerdo como hermano en Cristo que siempre tengas mucho cuidado con lo que dices a la gente en materia de enseñanza y de tu pensamiento sobre la fe. Debes tener en cuenta que escandalizar incluso a uno de estos pequeños que creen en Cristo te abre a una ira insoportable. Si el número de los que están afligidos es muy grande, entonces seguramente deberíamos usar toda nuestra habilidad y cuidado para eliminar los escándalos y exponer la sana palabra de fe a los que buscan la verdad. La manera más eficaz de lograr este fin será ocuparnos celosamente de las palabras de los santos padres, estimar sus palabras, examinar nuestras palabras para ver si nos aferramos a su fe como está escrita, conformar nuestros pensamientos a su enseñanza correcta e irreprochable. El Santo y Gran Sínodo, por tanto, declaró que uno el Hijo unigénito, engendrado de Dios Padre según la naturaleza, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de la luz, aquel por quien el Padre hizo todas las cosas, descendió, se encarnó, se hizo hombre. 2 Sufrió, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. 1. Nosotros también debemos seguir estas palabras y estas enseñanzas y considerar lo que significa decir que la palabra de Dios se hizo carne y se hizo hombre. ¿Por qué no decimos que la naturaleza del Verbo fue cambiada y se hizo carne, ni que se convirtió en un hombre completo hecho de cuerpo y alma?
Más bien pretendemos que el Verbo de una manera inefable e inconcebible se unió a sí mismo hipostáticamente carne animada por un alma racional, y así se hizo hombre y fue llamado Hijo del Hombre, no solo por la voluntad de Dios o por el beneplácito, ni por la asunción de una persona sola. Más bien, dos naturalezas diferentes se unieron para formar una unidad, y de ambas surgió un solo Cristo, un solo Hijo. No fue como si la distinción de las naturalezas fuera destruida por la unión, pero la divinidad y la humanidad juntas hicieron perfectas para nosotros un solo Señor y un solo Cristo, juntos maravillosa y misteriosamente combinándose para formar una unidad. Así que también se dice que el que existió y fue engendrado por el Padre antes de todos los tiempos fue engendrado según la carne de una mujer, sin que la naturaleza divina comenzara a existir en la Santa Virgen, ni necesitara por sí misma un segundo engendro después de esa de su Padre. Porque es absurdo y estúpido hablar del que existió antes de todos los tiempos y es coeterno con el Padre, necesitando un segundo comienzo para existir. Se dice que el Verbo ha sido engendrado según la carne, porque para nosotros y para nuestra salvación unió hipostáticamente lo que era humano a sí mismo y salió de una mujer. Porque no fue engendrado por primera vez de la Santa Virgen, un hombre como nosotros, y luego la palabra descendió sobre él, pero desde el mismo vientre de su madre estuvo tan unido y luego sufrió engendrar según la carne, haciendo suyo el engendramiento de su propia carne. 2. De manera similar decimos que sufrió y resucitó, no que la palabra de Dios sufriera golpes o pinchazos con clavos o cualquier otra herida en su propia naturaleza, porque lo divino, al no tener cuerpo, es incapaz de sufrir, pero debido a que el cuerpo que se hizo suyo sufrió estas cosas, se dice que las sufrió por nosotros. Porque él estaba sin sufrimiento, mientras que su cuerpo sufría. Algo similar ocurre con su muerte. Porque por naturaleza la palabra de Dios es en sí misma inmortal e incorruptible y vida y vivificante, pero puesto que, por otra parte, su propio cuerpo por la gracia de Dios, como dice el apóstol, probó la muerte por todos, se dice que la palabra padeció. Muerte para nosotros, no como si él mismo hubiera experimentado la muerte en lo que respecta a su propia naturaleza, sería una locura decir o pensar eso, sino porque, como acabo de decir, su carne probó la muerte. Así también, cuando su carne resucitó, nos referimos a esto nuevamente como su resurrección, no como si hubiera caído en la corrupción, Dios no lo quiera, sino porque su cuerpo había resucitado, de modo que confesaremos un solo Cristo y un solo Señor. No adoramos al hombre junto con la palabra, para evitar cualquier apariencia de división al usar la palabra con. Pero lo adoramos como uno y el mismo, porque el cuerpo no es otro que el Verbo, y toma asiento con él al lado del Padre, nuevamente no como si fueran dos hijos sentados juntos, sino uno solo, unido con su propia carne. No adoramos al hombre junto con la palabra, para evitar cualquier apariencia de división al usar la palabra con. Pero lo adoramos como uno y el mismo, porque el cuerpo no es otro que el Verbo, y toma asiento con él al lado del Padre, nuevamente no como si fueran dos hijos sentados juntos, sino uno solo, unido con su propia carne. No adoramos al hombre junto con la palabra, para evitar cualquier apariencia de división al usar la palabra con. Pero lo adoramos como uno y el mismo, porque el cuerpo no es otro que el Verbo, y toma asiento con él al lado del Padre, nuevamente no como si fueran dos hijos sentados juntos, sino uno solo, unido con su propia carne. Sin embargo, si rechazamos la unión hipostática por ser imposible o demasiado desagradable para la palabra, caemos en la falacia de hablar de dos hijos. Tendremos que distinguir y hablar tanto del hombre honrado con el título de hijo, como de la palabra de Dios que por naturaleza posee el nombre y la realidad de la filiación, cada uno a su manera. Por tanto, no debemos dividir en dos hijos al único Señor Jesucristo. Esta manera de presentar un relato correcto de la fe no será de mucha ayuda, aunque algunos hablan de una unión de personas. Porque la Escritura no dice que el Verbo unió a la persona de un hombre consigo mismo, sino que se hizo carne. El hecho de que el Verbo se hiciera carne no significa nada más que él participó de carne y sangre como nosotros, hizo suyo nuestro cuerpo, y salió hombre de mujer sin dejar de lado su deidad, ni su generación de Dios Padre, sino en su asunción de la carne permaneciendo lo que era. Este es el relato de la verdadera fe que se profesa en todas partes. Así encontraremos que los santos padres creyeron. Así se han atrevido a llamar a la Santa Virgen, Madre de Dios, no como si la naturaleza del Verbo o su divinidad recibieran el origen de su ser de la Santa Virgen, sino porque de ella nació su santo cuerpo racionalmente animado, con que el Verbo se unió hipostáticamente y se dice que fue engendrado en la carne. Estas cosas las escribo por amor en Cristo, exhortándote como hermano y llamándote delante de Cristo y de los ángeles elegidos, a que sostengas y enseñes estas cosas con nosotros, a fin de preservar la paz de las iglesias y que los sacerdotes de Dios puedan permanecer en un vínculo inquebrantable de concordia y amor. Segunda carta de Nestorio a Cirilo. Condenado por el Concilio de Efeso. Nestorio envía un saludo en el Señor al más religioso y reverendo colega ministro Ciril. Paso por alto los insultos contra nosotros contenidos en su extraordinaria carta. Creo que se curarán con mi paciencia y con la respuesta que ofrecerán los acontecimientos a lo largo del tiempo. En un asunto, sin embargo, no puedo guardar silencio, ya que en ese caso el silencio sería muy peligroso. Sobre ese punto, por lo tanto, evitando en la medida de lo posible las largas alianzas, intentaré una breve discusión y trataré de estar lo más libre posible de repeler la oscuridad y la prolijidad indigesta. Comenzaré por las sabias declaraciones de su reverencia, y las escribiré palabra por palabra. ¿Cuáles son entonces las palabras en las que encuentra expresión su notable enseñanza? El Santo y Gran Sínodo declara que el Hijo unigénito, engendrado por Dios Padre según la naturaleza,
Dios verdadero de Dios verdadero, luz de la luz, aquel por quien el Padre hizo todas las cosas, descendió, se encarnó, se hizo hombre, sufrió, se levantó. Estas son las palabras de su reverencia y puede reconocerlas. Ahora escuche lo que decimos, que toma la forma de una exhortación fraternal a la piedad del tipo del que el gran apóstol Pablo dio un ejemplo al dirigirse a su amado Timoteo: asista a la lectura pública de las Escrituras, a la predicación, a la enseñanza. Porque al hacerlo, te salvarás a ti mismo y a tus oyentes. Dime, ¿qué significa asistir? Al leer de manera superficial la tradición de aquellos santos varones, tú eras culpable de una ignorancia perdonable, concluías que decían que el verbo coeterno con el Padre era Paase y Abal. Por favor, observe más de cerca su lenguaje y descubrirá que ese divino coro de padres nunca dijo que la divinidad consustancial era capaz de sufrir, o que todo el ser que era coeterno con el Padre había nacido recientemente. O que resucitó, viendo que él mismo había sido la causa de la resurrección del templo destruido. Si aplica mis palabras como medicina fraterna, presentaré las palabras de los santos padres delante de usted y los libraré de la difamación contra ellos y por medio de ellos contra las sagradas escrituras. Creo, dicen, también en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Vea cómo primero ponen como fundamento Señor y Jesús y Cristo y unigénito e Hijo, los nombres que pertenecen conjuntamente a la divinidad y la humanidad. Luego, construyen sobre esa base la tradición de la encarnación, la resurrección y la pasión. De esta forma, al anteponer los nombres que son comunes a cada naturaleza, pretenden evitar la separación de las expresiones aplicables a la filiación y al señorío y al mismo tiempo escapar del peligro de destruir el carácter distintivo de las naturalezas absorbiéndolas en un título único de hijo. En esto Pablo fue su maestro quien, cuando recuerda al divino hecho hombre y luego quiere introducir el sufrimiento, primero menciona a Cristo, que, como acabo de decir, es el nombre común de ambas naturalezas y luego agrega una expresión que es apropiada para ambas naturalezas. ¿Por qué dice? Tened entre vosotros este pensamiento, que es el vuestro en Cristo Jesús, quien aunque tenía la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y así sucesivamente hasta que, se hizo obediente hasta la muerte, sí, la muerte en una cruz. Porque cuando estuvo a punto de mencionar la muerte, para evitar que alguien suponga que Dios el Verbo padeció, dice Cristo, que es un título que expresa en una persona tanto la naturaleza impasible como la Paase y Abal, para que Cristo pueda ser llamado sin impropiedad, impasible y Paase y Abal impasible en la divinidad, Paase y Abal en la naturaleza de su cuerpo. Que es tuyo en Cristo Jesús, quien aunque tenía la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, y así sucesivamente hasta que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque cuando estuvo a punto de mencionar la muerte, para evitar que alguien suponga que Dios el Verbo padeció, dice Cristo, que es un título que expresa en una persona tanto la naturaleza impasible como la Paase y Abal, para que Cristo pueda ser llamado sin impropiedad, impasible y Paase y Abal impasible en la divinidad, Paase y Abal en la naturaleza de su cuerpo. Que es tuyo en Cristo Jesús, quien aunque tenía la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, y así sucesivamente hasta que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque cuando estuvo a punto de mencionar la muerte, para evitar que alguien suponga que Dios el Verbo padeció, dice Cristo, que es un título que expresa en una persona tanto la naturaleza impasible como la Paase y Abal, para que Cristo pueda ser llamado sin impropiedad, impasible y Paase y Abal impasible en la divinidad, Paase y Abal en la naturaleza de su cuerpo. Mucho podría decir sobre este tema y, en primer lugar, que esos santos padres, cuando hablan de economía, no hablan de la generación sino del Hijo hecho hombre. Pero recuerdo la promesa de brevedad que hice al principio y que frena mi discurso y me lleva al segundo tema de su reverencia. En eso aplaudo su división de naturalezas en virilidad y divinidad y su conjunción en una sola persona. También aplaudo su declaración de que Dios la palabra no necesitaba una segunda generación de una mujer, y su confesión de que la divinidad es incapaz de sufrir. Tales declaraciones son verdaderamente ortodoxas y se oponen igualmente a las malas opiniones de todos los herejes sobre la naturaleza del Señor. Si el resto fue un intento de introducir alguna sabiduría oculta e incomprensible a los oídos de los lectores, es su agudeza la que debe decidir. En mi opinión, estos puntos de vista posteriores parecieron subvertir lo que vino primero. Ellos sugirieron que quien al principio había sido proclamado impasible e incapaz de una segunda generación, de alguna manera se había vuelto capaz de sufrir y recién creado, como si lo que pertenecía a Dios el Verbo por naturaleza hubiera sido destruido por su conjunción con su templo o como aunque la gente consideró que no era suficiente que el templo sin pecado, que es inseparable de la naturaleza divina, hubiera soportado el nacimiento y la muerte por los pecadores, o finalmente como si la voz del Señor no mereciera crédito cuando clamó a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo: destruye mi divinidad y en 3 días se levantará. Ellos sugirieron que quien al principio había sido proclamado impasible e incapaz de una segunda generación, de alguna manera se había vuelto capaz de sufrir y recién creado, como si lo que pertenecía a Dios el Verbo por naturaleza hubiera sido destruido por su conjunción con su templo o como aunque la gente consideró que no era suficiente que el templo sin pecado, que es inseparable de la naturaleza divina, hubiera soportado el nacimiento y la muerte por los pecadores, o finalmente como si la voz del Señor no mereciera crédito cuando clamó a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo: destruye mi divinidad y en 3 días se levantará.
Ellos sugirieron que quien al principio había sido proclamado impasible e incapaz de una segunda generación, de alguna manera se había vuelto capaz de sufrir y recién creado, como si lo que pertenecía a Dios el Verbo por naturaleza hubiera sido destruido por su conjunción con su templo, o como aunque la gente consideró que no era suficiente que el templo sin pecado, que es inseparable de la naturaleza divina, hubiera soportado el nacimiento y la muerte por los pecadores, o finalmente como si la voz del Señor no mereciera crédito cuando clamó a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo: destruye mi divinidad y en 3 días se levantará. Como si lo que pertenecía a Dios, el Verbo por naturaleza, hubiera sido destruido por su conjunción con su templo, o como si la gente considerara que no era suficiente que el templo sin pecado, que es inseparable de la naturaleza divina, hubiera soportado el nacimiento y la muerte por los pecadores, o finalmente, como si la voz del Señor no mereciera crédito cuando clamó a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo: destruye mi divinidad y en 3 días se levantará. Como si lo que pertenecía a Dios, el Verbo por naturaleza, hubiera sido destruido por su conjunción con su templo, o como si la gente considerara que no era suficiente que el templo sin pecado, que es inseparable de la naturaleza divina, hubiera soportado el nacimiento y la muerte por los pecadores, o finalmente, como si la voz del Señor no mereciera crédito cuando clamó a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo: destruye mi divinidad y en 3 días se levantará. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo: destruye mi divinidad y en 3 días se levantará. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo: destruye mi divinidad y en 3 días se levantará. Una vez más, me gustaría extenderme sobre esto, pero el recuerdo de mi promesa me refrena. Debo hablar, por tanto, pero con brevedad. La Sagrada Escritura, donde quiera que recuerde la economía del Señor, habla del nacimiento y el sufrimiento no de la divinidad sino de la humanidad de Cristo, de modo que la Santa Virgen se denomina con más precisión Madre de Cristo que Madre de Dios. Escuche estas palabras que proclaman los Evangelios, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Está claro que Dios el Verbo no era el hijo de David. Escuche a otro testigo si quiere: Jacob engendró a José, el marido de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Considere otra prueba más: ahora bien, el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar de esta manera. Cuando su madre María se desposó con José, se descubrió que estaba embarazada del Espíritu Santo. Pero, ¿quién consideraría jamás que la divinidad del unigénito era una criatura del Espíritu? ¿Por qué debemos mencionar: la madre de Jesús estaba allí? Y de nuevo que con María la madre de Jesús, o lo que en ella es concebido, es del Espíritu Santo, y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y en cuanto a su hijo, quien nació de la simiente de David según la carne. Nuevamente, la Escritura dice al hablar de su pasión: Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, y nuevamente Cristo murió por nuestros pecados y Cristo padeció en la carne, y esto es, no mi divinidad, sino mi cuerpo, roto por ti. 10.000 otras expresiones dan testimonio a la raza humana de que no deben pensar que fue la divinidad del Hijo la que fue asesinada recientemente, sino la carne que se unió a la naturaleza de la divinidad. Por eso también Cristo se llama a sí mismo el Señor e Hijo de David. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: el Hijo de David. Jesús respondió y les dijo: ¿cómo es entonces que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Dijo esto como si fuera hijo de David según la carne, Señor según su divinidad. El cuerpo es, pues, templo de la deidad del Hijo, templo que se une a él en una conjunción elevada y divina, de modo que la naturaleza divina acepta como propio lo que pertenece al cuerpo. Tal confesión es noble y digna de las tradiciones del Evangelio. Pero usar la expresión aceptar como propio como una forma de disminuir las propiedades de la carne conjunta, el nacimiento, el sufrimiento y la sepultura, es una marca de aquellos cuyas mentes se desvían, hermano mío, por el pensamiento griego, o están enfermos de la locura de Apolinario y Arrio o las otras herejías, o más bien algo más grave que estas. Porque es necesario que los que se sienten atraídos por el nombre de propiedad, hagan partícipe a Dios Verbo, por esta misma propiedad, en ser alimentados con leche, en un crecimiento gradual, en el terror en el momento de su pasión y en la necesidad de asistencia angelical. No menciono la circuncisión, el sacrificio, el sudor y el hambre, que pertenecen a la carne y son adorables por haber tenido lugar por nuestro bien. Pero sería falso aplicar tales ideas a la deidad y nos involucraría en una acusación justa por nuestra calumnia. Estas son las tradiciones de los santos padres. Estos son los preceptos de las Sagradas Escrituras. De esta manera alguien escribe de manera piadosa sobre la misericordia y el poder divino: practica estos deberes, dedícate a ellos, para que todos vean tu progreso. Esto es lo que Pablo les dice a todos. El cuidado que pone en trabajar por los que se han escandalizado está muy bien y le estamos agradecidos tanto por el pensamiento que dedica a las cosas divinas como por la preocupación que tiene incluso por los que aquí viven. Pero debe darse cuenta de que ha sido engañado por algunos aquí que han sido depuestos por el Santo Sínodo por maniqueísmo o por el clero de su propia convicción. De hecho, la Iglesia progresa diariamente aquí y por la gracia de Cristo hay tal aumento entre la gente que aquellos que la contemplan claman con las palabras del profeta: la tierra será llena del conocimiento del Señor como el agua cubre el mar. En cuanto a nuestros soberanos, están muy contentos de que la luz de la doctrina se difunda y,
para ser breve, debido al estado de todas las herejías que luchan contra Dios y de la ortodoxia de la Iglesia, uno podría encontrar ese versículo cumplido. La casa de Saúl se debilitaba cada vez más y la casa de David se fortalecía cada vez más. Este es nuestro consejo de hermano a hermano. Si alguien está dispuesto a ser contencioso, gritará Pablo a través de nosotros a tal persona, no reconocemos otra práctica, ni tampoco las iglesias de Dios. Yo y los que están conmigo saludamos a toda la hermandad con ustedes en Cristo. Que permanezcas fuerte y sigas orando por nosotros, muy honrado y reverente Señor. Tercera carta de Cirilo a Nestorio. Leer en el concilio de Efeso e incluido en los procedimientos. Omitimos el prefacio de la carta. Creemos en un solo Dios. Credo de Nicea. Siguiendo en todos los puntos las confesiones de los santos padres, que hicieron con el Espíritu Santo hablando en ellos, y siguiendo la dirección de sus opiniones y yendo por así decirlo en el camino real, decimos que la palabra unigénita de Dios, quien fue engendrado de la esencia misma del Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, la luz de la luz y aquel por quien todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron hechas, para nuestra salvación descendió y despojándose a sí mismo se encarnó. Y fue hecho hombre. Esto significa que tomó carne de la Santa Virgen y la hizo suya, sufriendo un nacimiento como el nuestro desde su seno y saliendo un hombre de una mujer. No desechó lo que era, pero aunque asumió carne y sangre, siguió siendo lo que era, Dios en naturaleza y verdad. No decimos que su carne se transformó en la naturaleza de la divinidad o que la inefable palabra de Dios se transformó en la naturaleza de la carne. Porque Él, la palabra, es inalterable y absolutamente inmutable y permanece siempre igual como dicen las Escrituras. Porque aunque visible como un niño y envuelto en pañales, aun estando en el seno de la Virgen que lo parió, como Dios llenó toda la creación y fue compañero gobernante del que lo engendró. Porque lo divino no tiene cantidad ni dimensión y no puede ser circunscrito. Confesamos que el Verbo se ha hecho uno con la carne hipostáticamente, y adoramos a un solo Hijo y Señor, Jesucristo. Nosotros no dividirlo en partes y separar al hombre y a Dios en él, como si las dos naturalezas estuvieran unidas mutuamente solo por una unidad de dignidad y autoridad, eso sería una expresión vacía y nada más. Tampoco damos el nombre de Cristo en un sentido a la palabra de Dios y en otro al que nació de mujer, sino que conocemos a un solo Cristo, el Verbo de Dios Padre en su propia carne. Como hombre fue ungido con nosotros, aunque él mismo da el Espíritu a los que son dignos de recibirla y no en medida, como dice el bendito evangelista Juan, pero no decimos que la palabra de Dios habitó como en un hombre corriente nacido de la Santa Virgen, para que no se piense en Cristo como un hombre portador de Dios. Porque aunque el Verbo habitó entre nosotros, y también se dice que en Cristo habitó toda la plenitud de la divinidad corporalmente, entendemos que, habiéndose hecho carne, no se define de la misma manera su modo de habitar. Como se dice que habitaba entre los santos, estaba unido por naturaleza y no convertido en carne, e hizo su morada de tal manera que podemos decir que el alma del hombre lo hace en su propio cuerpo. Hijo y Señor, pero no con el tipo de conjunción que un hombre podría tener con Dios como unidad de dignidad o autoridad. La igualdad de honor por sí sola no puede unir naturalezas. Porque Pedro y Juan eran iguales en honor el uno al otro, siendo ambos apóstoles y santos discípulos, pero eran dos, no uno. Tampoco entendemos que la forma de conjunción sea una de yuxtaposición porque esto no es suficiente para la unión natural. Tampoco se trata todavía de una participación relativa, ya que nosotros mismos, unidos al Señor, somos como está escrito en las palabras de la Escritura un espíritu con Él. Más bien desaprobamos el término conjunción por ser inadecuado para expresar la idea de unión. Tampoco llamamos a la palabra de Dios Padre, Dios o Señor de Dios Cristo. Hablar de esa manera parecería dividir en dos al único Cristo, Hijo y Señor, y de esta manera podríamos caer bajo la acusación de blasfemia, convirtiéndolo en el Dios y Señor de sí mismo. Porque, como ya dijimos, el Verbo de Dios estaba unido hipostáticamente con la carne y es Dios de todo y Señor del universo, pero no es ni esclavo ni amo. Porque es tonto o más bien impío pensar o hablar de esta manera. Es cierto que llamó al Padre Dios, aunque él mismo era Dios por naturaleza y de su ser, no ignoramos que al mismo tiempo que él era Dios, también se hizo hombre, y por tanto estaba sujeto a Dios según la ley que es adecuada a la naturaleza de la humanidad. Pero, ¿cómo debería convertirse en Dios o Señor de sí mismo? En consecuencia, como hombre y en la medida en que le convenía dentro de los límites de su autovaciamiento, se dice que estaba sujeto a Dios como nosotros. Así que llegó a estar bajo la ley, mientras que al mismo tiempo él mismo hablaba la ley y era un legislador como Dios. Cuando hablamos de Cristo, evitamos la expresión, adoro al que es llevado por causa del que lo lleva, a causa del que no se ve, yo adoro al que se ve. Es chocante decir a este respecto, el asumido comparte el nombre de Dios con el que asume. Hablar de esta manera vuelve a dividir en dos Cristos y pone al hombre por separado por sí mismo y a Dios también por sí mismo. Este dicho niega abiertamente la unión, según la cual uno no es adorado junto al otro, ni ambos comparten el título de Dios el Hijo unigénito nacido de Dios Padre, aunque según su propia naturaleza no sufrió sufrimiento, sufrió en la carne por nosotros según las Escrituras, y estuvo en su cuerpo crucificado, y sin él mismo el sufrimiento hizo suyos los sufrimientos de su propia carne, porque por la gracia de Dios probó la muerte por todos. Con ese propósito entregó su propio cuerpo a la muerte, aunque era por naturaleza la vida y la resurrección, para que, habiendo pisoteado la muerte por su propio poder inefable, pudiera primero en su propia carne convertirse en el primogénito de entre los muertos y el primicias de los que duermen.
Y que pudiera abrir un camino para que la naturaleza humana volviera a la incorrupción por la gracia de Dios, como acabamos de decir, probó la muerte por todos y al tercer día volvió a la vida, habiendo robado el inframundo. En consecuencia, aunque se dice que por el hombre vino la resurrección de los muertos, sin embargo, entendemos que ese hombre fue el Verbo que vino de Dios, a través del cual fue vencido el poder de la muerte. A su debido tiempo vendrá como un solo Hijo y Señor en la gloria del Padre, para juzgar al mundo con justicia. Necesariamente agregaremos esto también. Proclamando la muerte según la carne del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, y profesando su regreso a la vida de entre los muertos y su ascensión al cielo, ofrecemos la adoración incruenta, sacrificii servitutem, en las iglesias y así procedemos a las acciones de gracias místicas y son santificados por haber participado de la carne santa, corpus, y la sangre preciosa de Cristo, el Salvador de todos nosotros. Esto no lo recibimos como carne ordinaria, no lo quiera el cielo, ni como la de un hombre que ha sido santificado y unido a la palabra por la unión del honor, o que tuvo una morada divina, sino como la verdadera carne vivificante y real de la palabra, ut vir vivificatricem et ipsius verbi propriam factam. Porque siendo vida por naturaleza como Dios, cuando se hizo uno con su propia carne, lo hizo también para ser vivificante, como también nos dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios hombre y bebe su sangre. ¿Por qué no debemos pensar que es la carne de un hombre como nosotros? Porque cómo puede la carne del hombre ser vivificante por su propia naturaleza, sino como siendo hecha la verdadera carne, vir proprium eius factam, de uno quien por nosotros se hizo hijo de hombre y fue llamado así. ¿Por qué no dividimos las palabras de nuestro Salvador en los evangelios entre dos hipóstasis o personas? Porque el único Cristo no es dual, aunque se le considere de dos realidades distintas, reunidas en una unión inquebrantable. De la misma manera, se considera que un ser humano, aunque esté compuesto de alma y cuerpo, no es dual, sino uno de dos. Por lo tanto, al pensar correctamente, referimos tanto la expresión humana como la divina a la misma persona. Porque cuando habla de sí mismo de manera divina como el que me ve al Padre, y yo y el Padre somos uno, pensamos en su naturaleza divina e inefable, según la cual él es uno con su propio Padre. A través de la identidad de la naturaleza y es la imagen e impresión y brillo de su gloria. Pero cuando, sin deshonrar la medida de su humanidad, dice a los judíos, pero ahora buscáis matarme a mí, un hombre que os ha dicho la verdad, de nuevo, no menos que antes, reconocemos que quien, por su igualdad y semejanza con Dios Padre es Dios Verbo, también está dentro de los límites de su humanidad. Porque si es necesario creer que siendo Dios por naturaleza se hizo carne, es decir, el hombre animado con un alma racional, ¿qué razón debería tener alguien para avergonzarse de las expresiones pronunciadas por él, si le resultaran adecuadas como hombre? Porque si rechazara palabras adecuadas para él como hombre, ¿quién lo obligó a convertirse en un hombre como nosotros? Porque el que se sometió al vaciamiento voluntario por nuestro bien, debería rechazar las expresiones que son adecuadas para ese vaciamiento. Por tanto, todas las expresiones que aparecen en los evangelios deben referirse a una persona, por su igualdad y semejanza con Dios el Padre es Dios el Verbo, está también dentro de los límites de su humanidad. Porque si es necesario creer que siendo Dios por naturaleza se hizo carne, es decir, el hombre animado con un alma racional, ¿qué razón debería tener alguien para avergonzarse de las expresiones pronunciadas por él, si le resultaran adecuadas como hombre? Porque si rechazara palabras adecuadas para él como hombre, ¿quién lo obligó a convertirse en un hombre como nosotros? Porque el que se sometió al vaciamiento voluntario por nuestro bien, debería rechazar las expresiones que son adecuadas para ese vaciamiento. Por tanto, todas las expresiones que aparecen en los evangelios deben referirse a una persona, por su igualdad y semejanza con Dios el Padre es Dios el Verbo, está también dentro de los límites de su humanidad. Porque si es necesario creer que siendo Dios por naturaleza se hizo carne, es decir, el hombre animado con un alma racional, ¿qué razón debería tener alguien para avergonzarse de las expresiones pronunciadas por él, si le resultaran adecuadas como hombre? Porque si rechazara palabras adecuadas para él como hombre, ¿quién lo obligó a convertirse en un hombre como nosotros? Porque el que se sometió al vaciamiento voluntario por nuestro bien, debería rechazar las expresiones que son adecuadas para ese vaciamiento. Por tanto, todas las expresiones que aparecen en los evangelios deben referirse a una persona, que es el hombre animado con un alma racional, ¿qué razón debería tener alguien para avergonzarse de las expresiones pronunciadas por él si resultaran adecuadas para él como hombre? Porque si rechazara palabras adecuadas para él como hombre, ¿quién lo obligó a convertirse en un hombre como nosotros? Porque el que se sometió al vaciamiento voluntario por nuestro bien, debería rechazar las expresiones que son adecuadas para ese vaciamiento. Por tanto, todas las expresiones que aparecen en los evangelios deben referirse a una persona, que es el hombre animado con un alma racional, ¿qué razón debería tener alguien para avergonzarse de las expresiones pronunciadas por él si resultaran adecuadas para él como hombre? Porque si rechazara palabras adecuadas para él como hombre, ¿quién lo obligó a convertirse en un hombre como nosotros? Porque el que se sometió al vaciamiento voluntario por nuestro bien, debería rechazar las expresiones que son adecuadas para ese vaciamiento. Por tanto, todas las expresiones que aparecen en los evangelios deben referirse a una persona, rechazar expresiones adecuadas para tal autovaciamiento. Por tanto, todas las expresiones que aparecen en los evangelios deben referirse a una persona, rechazar expresiones adecuadas para tal autovaciamiento. Por tanto, todas las expresiones que aparecen en los evangelios deben referirse a una persona, la hipóstasis encarnada de la palabra.
Porque hay un Señor Jesucristo, según las Escrituras. Aunque se le llama el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, como ofrenda al Dios y Padre la confesión de fe le hacemos a Él y por Él al Dios y Padre y también al Espíritu Santo, nuevamente decimos que Él es el Hijo natural y unigénito de Dios y no asignaremos a otro hombre aparte de Él el nombre y la realidad del sacerdocio. Porque se convirtió en el mediador entre Dios y la humanidad y el instalador de la paz entre ellos, ofreciéndose en olor de dulzura a Dios y Padre. Por eso también dijo, no haría sacrificio y ofrenda, pero me has preparado un cuerpo, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te complace. Entonces dije, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito de mí en el volumen del libro. Por nuestro bien y no por el suyo, sacó adelante su propio cuerpo en el olor de la dulzura. De hecho, ¿de qué ofrenda o sacrificio para sí mismo habría estado necesitado, siendo como Dios superior a todo tipo de pecado? Porque aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por lo que somos propensos al desorden y la naturaleza humana ha caído en la debilidad del pecado, Él no es así y, en consecuencia, estamos detrás de Él en gloria. Entonces, ¿cómo puede haber más dudas de que el verdadero Cordero fue sacrificado por nosotros y por nosotros? La sugerencia de que se ofreció a sí mismo, así como a nosotros, es imposible de separar de la acusación de impiedad. Porque nunca cometió falta alguna, ni pecó de ninguna manera. ¿Qué tipo de ofrenda necesitaría entonces, ya que no había pecado por el cual la ofrenda podría hacerse correctamente? Cuando dice del Espíritu, Él me glorificará, la comprensión correcta de esto no significa que el único Cristo e Hijo necesitaba gloria de otro y que tomó la gloria del Espíritu Santo, porque su Espíritu es ni mejor que Él ni por encima de Él. Pero debido a que usó su propio Espíritu para mostrar su divinidad a través de sus poderosas obras, dice que ha sido glorificado por Él, como si cualquiera de nosotros pudiera decir, por ejemplo, de su fuerza inherente o de su conocimiento de cualquier cosa que glorifique Él. Porque aunque el Espíritu existe en su propia hipóstasis y se le considera por sí solo, como Espíritu y no como Hijo, por lo que no es ajeno al Hijo. Se le ha llamado el Espíritu de verdad, y Cristo es la verdad, y el Espíritu fue derramado por el Hijo, como en verdad el Hijo fue derramado por el Dios y Padre. En consecuencia, el Espíritu obró muchas cosas extrañas por medio de los santos apóstoles y así lo glorificó después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Porque se creía que Él es Dios por naturaleza y obra por medio de su propio Espíritu. Por eso también dijo, Él, el Espíritu, tomará lo mío y os lo declarará. Pero no decimos que el Espíritu es sabio y poderoso por compartir con otro, porque es perfecto y no necesita nada bueno. Puesto que Él es el Espíritu del poder y la sabiduría del Padre, es decir, el Hijo, Él mismo es, evidentemente por eso la llamamos Madre de Dios, no como si la naturaleza del Verbo tuviera el principio de su existencia de la carne, porque el Verbo era en el principio y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, y hizo las edades y es coeterno con el Padre y artífice de todas las cosas, sino porque, como hemos dicho, unió a sí mismo hipostáticamente lo humano y sufrió un nacimiento según la carne de su seno. Esto no era como si necesitara necesariamente o por su propia naturaleza un nacimiento en el tiempo y en los últimos tiempos de esta era, sino para que podría bendecir el comienzo de nuestra existencia, para que viendo que era una mujer la que le había dado a luz unida a la carne, cesara en adelante la maldición contra toda la raza que estaba consignando todos nuestros cuerpos terrenales a la muerte, y en orden que la eliminación a través de él de la maldición, con dolor darás a luz los hijos. Debería demostrar la verdad de las palabras del profeta, fuerte muerte se los tragó, y nuevamente, Dios ha enjugado toda lágrima de todo rostro. Por esta razón decimos que en su economía bendijo el matrimonio y, cuando fue invitado, descendió a Cana de Galilea con sus santos apóstoles. Los santos apóstoles y evangelistas y por todas las escrituras divinamente inspiradas y por la verdadera confesión de los benditos padres. A todos estos su reverencia debe estar de acuerdo y suscribir sin ningún engaño. Lo que se requiere para su reverencia para anatematizarlo adjuntamos a esta epístola. 12 anatemas propuestos por Cirilo y aceptados por el concilio de Efeso. 1. Si alguno no confiesa que Emmanuel es Dios en verdad, y por tanto que la Santa Virgen es la Madre de Dios, porque ella dio a luz carnalmente la palabra de Dios hecha carne, sea anatema. 2. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre sea unido por hipóstasis a la carne y que es un solo Cristo con la propia carne, y que es, por tanto, Dios y hombre juntos, sea anatema. 3. Si alguno divide en Cristo único las hipóstasis después de la unión, uniéndolas solo por una conjunción de dignidad o autoridad o poder, y no más bien por una unión en una unión por naturaleza, sea anatema. 4. Si alguno reparte entre las dos personas o hipóstasis las expresiones empleadas en los evangelios o en los escritos apostólicos, ya sean las empleadas por los santos escritores de Cristo o por él acerca de sí mismo, y le atribuye algunas como a un hombre, considerado separadamente de la palabra de Dios, y de otros, como apropiado a Dios, a él como a la palabra de Dios Padre, sea anatema. 5. Si alguien se atreve a decir que Cristo fue un hombre portador de Dios y no Dios en verdad, siendo por naturaleza un solo hijo, así como el Verbo se hizo carne, y se hizo partícipe de sangre y carne precisamente como nosotros, él sea anatema. 6. Si alguno dice que el Verbo de Dios Padre es el Dios o Maestro de Cristo, y no confiesa lo mismo tanto a Dios como al hombre, habiendo sido el Verbo hecho carne, según las Escrituras, sea anatema. 7. Si alguno dice que como hombre Jesús fue activado por la palabra de Dios y fue revestido de la gloria del unigénito,
como un ser separado de él, sea anatema. 8. Si alguien se atreve a decir que el hombre que fue asumido debe ser adorado y glorificado junto con el Verbo divino y ser llamado Dios junto con él, estando separado de él, porque la adición de con siempre debe obligarnos a pensar así, y no adoraré a Emmanuel con una sola veneración y le enviará una doxología, así como el Verbo se hizo carne, sea anatema. 9. Si alguien dice que el único Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu, haciendo uso de un poder extraño que obró a través de él y que recibió de él el poder de dominar los espíritus inmundos y hacer maravillas divinas entre la gente, y no digamos más bien que fue su propio Espíritu a través del cual obró las maravillas divinas, sea anatema. 10. La Divina Escritura dice que Cristo se convirtió en el sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión, se ofreció a Dios Padre en olor de dulzura por nosotros. Si alguien, por tanto, dice que no fue la misma palabra de Dios quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote y apóstol, cuando se hizo carne y en un hombre como nosotros, sino como otro que estaba separado de él, en particular un hombre de una mujer, o si alguien dice que ofreció el sacrificio también por él y no solo por nosotros, porque el que no conoció pecado no necesitaba ofrenda, sea anatema. 11. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante y pertenece al Verbo de Dios Padre, pero sostiene que pertenece a otro además de él, unido a él en dignidad o gozando de una mera morada divina, y no es más dador de vida, como decíamos, puesto que se hizo carne del Verbo que tiene poder para dar vida a todas las cosas, sea anatema. 12. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne y probó la muerte en la carne y llegó a ser el primogénito de los muertos, aunque como Dios es vida y vivificante, que será anatema. El juicio contra Nestorio. El Santo Sínodo dijo, como, además de todo lo demás, el excelente Nestorio se ha negado a obedecer nuestro llamado y no ha recibido a los obispos santos y temerosos de Dios que le enviamos, por necesidad hemos iniciado una investigación de sus impiedades. Lo hemos descubierto pensando y hablando de manera impía, en sus cartas, en sus escritos que se han leído, y en las cosas que ha dicho recientemente en esta metrópoli y que han sido testigos de otros, y como resultado nos hemos visto obligados por necesidad tanto por los cánones y por la carta de nuestro Santísimo Padre y consiervo Celestino, obispo de la Iglesia de los Romanos, para emitir esta triste condena contra él, aunque lo hagamos con muchas lágrimas. Nuestro Señor Jesucristo, que ha sido blasfemado por él, ha decidido mediante este Santísimo Sínodo que el mismo Nestorio sea despojado de su dignidad episcopal y destituido del colegio de sacerdotes. Carta sinodal sobre la expulsión de los obispos orientales, et al. El Santo y Ecuménico Sínodo, reunido en Efeso a instancias de los príncipes más piadosos, envía saludos, a los obispos, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo de cada provincia y ciudad. Cuando nos reunimos según el piadoso decreto en la metrópoli de Efeso, algunos se separaron de nosotros, un poco más de 30. El líder de esta apostasía fue Juan, obispo de Antioquía, y sus nombres son los siguientes: primero el mismo Juan, obispo de Antioquía en Siria, siguen los nombres de otros 33 obispos orientales. Estos hombres, a pesar de ser miembros de la comunidad eclesiástica, no tenían licencia ni para hacer daño a través de su dignidad sacerdotal ni para hacer el bien, porque algunos de ellos ya habían sido depuestos. Su apoyo a las opiniones de Nestorio y Celestio quedó claramente demostrado por su negativa a condenar a Nestorio junto con nosotros. Por decreto común el Sagrado Sínodo los ha expulsado de la comunión eclesiástica y los ha privado del ejercicio de su oficio sacerdotal, mediante el cual han podido dañar a unos y ayudar a otros. Dado que es necesario que quienes estuvieron ausentes del sínodo y permanecieron en el campo o la ciudad, por sus propios asuntos eclesiásticos o por su salud, no desconozcan las decisiones que se formulan sobre estos asuntos, lo hacemos saber a tus santidades que si alguna metropolitana de una provincia disiente del Santo y Ecuménico Sínodo y se une a la asamblea de los rebeldes, o debería hacerlo más tarde, o si hubiera adoptado las opiniones de Celestio, o lo hiciera en el futuro, tal persona está privada de todo poder para tomar medidas contra los obispos de su provincia. Por lo tanto, es expulsado por el sínodo de toda comunión eclesiástica y privado de toda autoridad eclesiástica. En cambio, debe ser sometido a los obispos de su propia provincia y los metropolitanos circundantes, siempre que sean ortodoxos, incluso hasta el punto de ser completamente depuesto del rango de obispo. Si algunos obispos provinciales se han ausentado del Santo Sínodo y se han adherido o han intentado adherirse a la apostasía, o después de suscribir la deposición de Nestorio han regresado a la asamblea de apóstatas, estos, de acuerdo con la decisión del Santo Sínodo, serán privados del sacerdocio y depuestos de su rango. Si algún clérigo de la ciudad o del campo ha sido suspendido por Nestorio y los que están con él de su sacerdocio debido a su ortodoxia, hemos pensado que era correcto que recuperaran su rango apropiado, y en general decretamos que aquellos clérigos que estén de acuerdo con el sínodo ortodoxo y ecuménico no deben estar sujetos en modo alguno a aquellos obispos que se hayan rebelado o puedan rebelarse contra él. Si algún clérigo apostatara y, en privado o en público, se atreviera a sostener los puntos de vista de Nestorio o Celestio, se cree que es correcto que sean depuestos por el Santo Sínodo. Quienes hayan sido condenados por prácticas indebidas por el Santo Sínodo o por sus propios obispos, y Nestorio o sus simpatizantes, con su habitual falta de discriminación, hayan restablecido de manera incanónica la comunión y el rango, por lo que hemos decretado que tales personas no ganan nada con esto y son para permanecer depuesto como antes. Del mismo modo, si alguien deseara de alguna manera alterar las decisiones en cada punto tomadas en el Santo Sínodo de Efeso,
el Santo Sínodo decide que si son obispos o clérigos deben ser completamente privados de su propio rango y si son laicos deben ser excomulgados. Definición de la fe en Nicea, sexto periodo de sesiones, 22 de julio de 431. El Sínodo de Nicea produjo este credo, creemos. Sigue el credo de Nicea. Parece apropiado que todos estén de acuerdo con este santo credo. Es piadoso y suficientemente útil para el mundo entero. Pero como algunos pretenden confesarlo y aceptarlo, al mismo tiempo que distorsionan la fuerza de sus expresiones a su propia opinión y así evadiendo la verdad, siendo hijos del error e hijos de la destrucción, ha resultado necesario agregar testimonios de los santos y padres ortodoxos que puedan completar el significado que le han dado a las palabras y su valentía para proclamarlo. Todos aquellos que tengan una fe clara e intachable la entenderán, interpretarán y proclamarán de esta manera. Una vez leídos estos documentos, el Santo Sínodo decretó lo siguiente. No está permitido producir o escribir o componer ningún otro credo excepto el que fue definido por los santos padres que fueron reunidos en el Espíritu Santo en Nicea. Cualquiera que se atreva a componer o dar a luz o producir otro credo en beneficio de aquellos que deseen apartarse del helenismo o del judaísmo o de alguna otra herejía al conocimiento de la verdad, si son obispos o clérigos deben ser privados de sus respectivos cargos. Y si son laicos, serán anatematizados. De la misma manera, si se descubre alguno, ya sean obispos, clérigos o laicos, pensando o enseñando los puntos de vista expresados en su declaración del sacerdote Charisius sobre la encarnación del Hijo unigénito de Dios o las opiniones repugnantes y pervertidas de Nestorio, que subyacen a ellos, deben estar sujetos a la condena de este santo y ecuménico sínodo. Un obispo claramente debe ser despojado de su obispado y depuesto, un clérigo debe ser depuesto del clero y un laico debe ser anatematizado, como se dijo antes. Definición contra los impíos mesalianos o euquitas. Los más piadosos y religiosos obispos Valeriano y Anfiloquio se reunieron con nosotros e hicieron una investigación conjunta sobre los llamados mesalianos o euquitas o entusiastas, o como sea que se llame esta espantosa herejía, que habitan en la región de Panfilia. Hicimos una investigación y el reverente y temeroso de Dios Valeriano produjo un documento sinodal sobre estas personas, que había sido redactado en la Gran Constantinopla en la época de Sisinio de bendita memoria. Cuando esto se leyó en presencia de todos, se acordó que estaba bien hecho y era correcto. Todos coincidimos, al igual que los obispos más religiosos Valeriano y Anfiloquio y todos los piadosos obispos de las provincias de Panfilia y Licaonia, en que lo inscrito en el documento sinodal debía ser confirmado y de ninguna manera desobedecido, claramente sin perjuicio de los actos de Alejandría. En consecuencia, aquellos en cualquier parte de esa provincia que suscribieron la herejía de los mesalianos o entusiastas, o que fueran sospechosos de la enfermedad, ya fueran clérigos o laicos, deben unirse, si firman los anátemas según lo promulgado en el citado sínodo, si son clérigos deben seguir siéndolo y si laicos deben permanecer en comunión. Pero si declinan y no anatematizan, si son presbíteros o diáconos o tienen cualquier otro rango en la Iglesia, perderán su estatus clerical y su grado y comunión, y si son laicos que sean anatematizados. Además, a los condenados no se les permitirá gobernar los monasterios, para que no se siembre cizaña y crezca. La vigorosa y celosa ejecución de todos estos decretos se ordena a los rebrands obispos Valeriano y Anfilochius y a los demás rebrands obispos de toda la provincia. Además, me pareció bien que el sucio libro de esta herejía, que ha sido publicado y que ellos llaman Asceticon, fuera anatematizado, como compuesto por herejes, una copia del cual el más piadoso y religioso Valeriano trajo consigo. Cualquier otro sabor de producción de impiedad similar que se encuentre en cualquier lugar debe tratarse de manera similar. Además, cuando se reúnan, deben comprometerse claramente a escribir todo aquello que conduzca a la creación de concordia, comunión y orden. Pero si surgiera alguna discusión en relación con el asunto actual entre los obispos más piadosos, Valeriano, Anfiloquio y los otros obispos rebrands de la provincia, y si surge algo difícil o ambiguo, entonces en tal caso parece bueno que los obispos piadosos de Licia y Licaonia, y el metropolitano de cualquier provincia que elijan no debe quedar fuera. De esta manera, las cuestiones controvertidas deberían, por sus medios, llegar a una solución adecuada. Resolución, que los obispos de Chipre puedan realizar ellos mismos las ordenaciones. El Santo Sínodo declaró. El muy reverente obispo Reginus y con el Senan y Evagrius, venerados obispos de la provincia de Chipre, han presentado lo que es a la vez una innovación contra las costumbres eclesiásticas y los cánones de los santos padres y concierne a la libertad de todos. Por lo tanto, dado que las enfermedades comunes necesitan más curación, ya que traen consigo un daño mayor, si no ha sido una costumbre antigua continua para el obispo de Antioquía realizar ordenaciones en Chipre, como se afirma en memoriales y oralmente por los religiosos que han venido antes del sínodo, que los prelados de las santas iglesias de Chipre, libres de abuso y violencia, utilizarán su derecho a realizar por sí mismos la ordenación de obispos rebrands para su isla, de acuerdo con los cánones de los santos padres y la antigua costumbre. El mismo principio se observará para otras diócesis y provincias en todas partes. Ninguno de los obispos rebrands debe tomar posesión de otra provincia que no haya estado bajo su autoridad desde la primera o bajo la de sus predecesores. Cualquiera que se haya apoderado y sometido así una provincia debe restaurarla, no sea que los cánones de los padres sean transgredidos y la arrogancia del poder secular efectúe una entrada a través de la cobertura del oficio sacerdotal. Debemos evitar destruir poco a poco la libertad que nuestro Señor Jesucristo, liberador de todos los hombres, nos dio por su propia sangre. Por tanto,
Es un placer del Santo y Ecuménico Sínodo asegurar intactos e inviolar los derechos que pertenecen a cada provincia desde la primera, según la costumbre que ha estado en vigor desde antiguo. Cada metropolitano tiene derecho a llevarse una copia de las actuaciones por su propia seguridad. Si alguien produce una versión que está en desacuerdo con lo aquí decidido, el Sínodo Santo y Ecuménico decreta por unanimidad que es inútil. Fórmula de unión entre Cirilo y Juan de Antioquía. Enunciaremos brevemente de qué estamos convencidos y profesamos. La Virgen portadora de Dios y la manera de la encarnación del unigénito Hijo de Dios. No a modo de adición, sino a modo de una declaración completa, incluso como lo hemos recibido y poseemos de antaño de las Sagradas Escrituras y de la tradición de los Santos Padres. Añadiendo nada en absoluto al credo presentado por los Santos Padres en Nicea. Porque, como acabamos de decir, ese credo es suficiente tanto para el conocimiento de la piedad como para el repudio de toda falsa enseñanza herética. Hablaremos sin pretender acercarnos a lo inaccesible, pero confesamos nuestra propia debilidad y así excluimos a aquellos que nos reprocharían investigar cosas más allá de la mente humana. Confesamos, entonces, a nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, Dios perfecto y hombre perfecto de alma y cuerpo racionales, engendrado antes de todos los siglos del Padre en su divinidad, el mismo en los últimos días, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, según su humanidad, uno y el mismo consustancial con el Padre en la divinidad y consustancial con nosotros en la humanidad, pues se produjo una unión de dos naturalezas. Por tanto, confesamos un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Señor. Según este entendimiento de la unión inconfundible, confesamos que la Santa Virgen es la Madre de Dios porque Dios Verbo se encarnó y se hizo hombre y desde su misma concepción unió a sí mismo el templo que le quitó. En cuanto a las expresiones evangélicas y apostólicas acerca del Señor, sabemos que los teólogos tratan a algunos en común como a una sola persona y distinguen a otros como de dos naturalezas, e interpretan los dignos de Dios en relación con la divinidad de Cristo y los humildes con su humanidad. Carta de Cirilo a Juan de Antioquía sobre la paz. Habiendo leído estas santas frases y encontrándonos de acuerdo, porque hay un Señor, una fe, un bautismo, le hemos dado gloria a Dios que es el Salvador de todos y nos regocijamos juntos de que nuestras iglesias y la suya sean una en profesando la misma fe que las Escrituras inspiradas y la tradición de nuestros santos padres. Pero desde que descubrí que siempre hay algunos deseosos de encontrar faltas, que zumban como avispas enojadas y escupen palabras malvadas contra mí, en el sentido de que digo que el santo cuerpo de Cristo descendió del cielo y no de la Santa Virgen. Creí necesario en respuesta a ellos decirles un poco sobre este asunto. Oh necios, cuya única competencia es la calumnia. ¿Cómo se volvió tan pervertido en sus pensamientos y cayó en tal enfermedad de idiotez? Porque seguramente debes saber que casi toda nuestra lucha por la fe surgió en relación con nuestra insistencia en que la Santa Virgen es la Madre de Dios. Pero si afirmamos que el santo cuerpo de nuestro común Salvador Cristo nació del cielo y no era de ella, porque debería ser considerada portadora de Dios. ¿A quién, en verdad, dio a luz, si no es cierto que dio a luz a Emmanuel según la carne? Son más bien los que dicen tales tonterías contra mí los que merecen ser ridiculizados. Porque el santo profeta Isaías no miente cuando dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que se interpreta Dios con nosotros. Nuevamente el santo Gabriel dice la verdad total cuando dice a la Virgen bendita, no temas, María. Has hallado gracia ante Dios, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo vino del cielo y de arriba, no aplicamos expresiones como de arriba y del cielo a su santa carne. Más bien seguimos al divino Pablo que proclamó claramente, el primer hombre era de la tierra, terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. También recordamos a nuestro Salvador que dijo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Sin embargo, nació, como acabo de decir, de la Santa Virgen según la carne. Pero como Dios el Verbo, que descendió de arriba y del cielo, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, y fue llamado Hijo de Hombre, aunque permaneció todo el tiempo lo que era, eso es Dios, porque es inmutable e inmutable por naturaleza, se dice que bajó del cielo, ya que ahora se entiende que es uno con su propia carne, y por lo tanto ha sido designado el hombre del cielo, siendo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Y pensando como en una sola persona. Porque hay un solo Señor Jesucristo, aunque no ignoremos la diferencia de naturalezas, de las cuales decimos que se efectuó la unión inefable. En cuanto a aquellos que dicen que hubo una mezcla o confusión o fusión de Dios la palabra con la carne, que tu santidad considere oportuno taparles la boca. Porque es muy probable que algunos lo difundan en el extranjero que yo he pensado o dicho tales cosas. Pero estoy tan lejos de pensar en algo por el estilo que creo que están bastante locos los que suponen que es concebible una sombra de cambio en relación con la naturaleza divina del Verbo. Porque sigue siendo lo que es siempre y nunca cambia, ni jamás podría cambiar o ser susceptible de ello. Además todos confesamos que la palabra de Dios es impasible, aunque en su sabia economía del misterio se le ve atribuirse a sí mismo los sufrimientos sufridos por su propia carne. Entonces ni jamás podría cambiar o ser susceptible de ello. Además todos confesamos que la palabra de Dios es impasible, aunque en su sabia economía del misterio se le ve atribuirse a sí mismo los sufrimientos sufridos por su propia carne. Entonces ni jamás podría cambiar o ser susceptible de ello. Además todos confesamos que la palabra de Dios es impasible,
aunque en su sabia economía del misterio se le ve atribuirse a sí mismo los sufrimientos sufridos por su propia carne. Entonces el omnisciente Pedro habla de Cristo sufriendo por nosotros en la carne y no en la naturaleza de su inefable divinidad. Porque para que se le pueda creer que es el Salvador de todos, de acuerdo con nuestra apropiación económica, como dije, se refiere a sí mismo a los sufrimientos de su propia carne, de la misma manera que se sugiere a través de la voz del profeta que venía de él, por así decirlo: le di la espalda a los heridores y las mejillas a los golpes, no escondí mi rostro de la vergüenza y de los escupitajos. Que su santidad sea persuadida y que nadie más albergue ninguna duda, que en todas partes seguimos las opiniones de los santos padres, especialmente las de nuestro bendito y glorioso padre Atanasio, con cuyas opiniones no diferimos en lo más mínimo. Habría agregado muchos de sus testimonios, probando mis opiniones a partir de las de ellos, si no hubiera temido que la extensión de la carta se volviera tediosa por ello. No permitimos que nadie de ninguna manera altere la fe definida o el credo redactado por los santos padres que se reunieron en Nicea como lo exigían los tiempos. No nos damos ni a nosotros ni a ellos la licencia para alterar ninguna expresión allí o para cambiar una sola sílaba, recordando las palabras: no quites los antiguos hitos que tus padres establecieron. Porque no fueron ellos los que hablaron, sino el Espíritu de Dios Padre, que procede de él y que en esencia no es distinto del Hijo. Además, nuestra opinión nos confirma las palabras de nuestros santos maestros espirituales. Porque en los Hechos de los Apóstoles está escrito: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y el divino Pablo escribe lo siguiente: los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero no estás en la carne, estás en el Espíritu, si el Espíritu de Dios realmente mora en ti. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Por lo tanto, cuando cualquiera de los que aman trastornar la sana doctrina pervierte mis palabras a su manera de pensar, su santidad no debe sorprenderse de esto, sino que debe recordar que los seguidores de toda herejía extraen de las Escrituras inspiradas la ocasión de su error, y que todos los herejes corrompen las verdaderas expresiones del Espíritu Santo con sus propias mentes malvadas y atraen sobre sus propias cabezas una llama inextinguible. Por lo tanto, hemos aprendido que incluso la carta de nuestro glorioso padre Atanasio al bendito Epicteto, que es completamente ortodoxa, ha sido corrompida y circulada por algunos, con el resultado de que muchos han sido heridos. Por lo tanto, creyéndolo útil y necesario para el hermanos, hemos enviado a su santidad copias exactas de los escritos originales y sin adulterar que tenemos. Extracto del Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia ha aceptado las cartas sinodales del bienaventurado Cirilo, pastor de la Iglesia en Alejandría, a Nestorio y a los orientales, como adecuadas para refutar la loca locura de Nestorio y proporcionar una interpretación para aquellos que en su religión el celo podría desear la comprensión del credo salvador. Introducción y traducción extraídas de los decretos de los concilios ecuménicos, ed. Norman P. Tanner.